En 1996 se produjo un incendio en una casa de alquiler de Carolina del Norte. Un niño murió y otro resultó gravemente herido. Para la familia el incendio era un misterio. Para los investigadores se trataba de un crimen. Tabor City, Carolina del Norte, una pequeña comunidad situada en la parte oeste del estado, dedicada al cultivo de batata y hogar de la familia Hinson. Las primeras navidades de Joshua. ¡Feliz Navidad, muchacho! Joshua Hinson y su hermana Brittany vivían con su madre Terry y el novio de esta, Rodney Strickland. Rodney trabajaba en la construcción. Terry era ama de casa y estudiante. El 19 de octubre de 1996, Rodney se fue a pasar la noche con su hijo que vivía en Fair Bluff, a unos 25 kilómetros de allí. La madre de Terry, Bernice, estaba invitada a cenar aquella noche. Yo estaba allí cuando se llevó a Brittany y a Josh a la cama y cuando subían las escaleras, lo último que le oí decir a Josh fue, "Te quiero". Empezaba a decir sus primeras palabras. Cuando Bernice se fue, Terry enchufó un radiador para calentar la casa, pues era la primera noche fría del otoño. Se quedó dormida en el sofá del cuarto de estar hacia medianoche. A las 4 de la madrugada, Terry se despertó por los gritos de los niños. La casa estaba en llamas. El espeso humo y las llamas hacían imposible llegar hasta donde estaban los niños. Lo único que pudo hacer Terry fue llamar a los bomberos. La policía llegó primero y un agente intentó rescatar a los niños, pero tampoco lo consiguió. Entró muy deprisa, subió las escaleras y dijo que era imposible pasar. Para despejar el paso, Terry apartó el radiador que estaba al pie de las escaleras. Pero cuando llegaron los bomberos, el piso de arriba estaba totalmente en llamas. Los niños fueron trasladados al hospital en estado crítico. Era difícil reconocer a Brittany. Estaba negra de la cabeza a los pies. Cuando llegué allí, me dijeron que no creían que fuera a sobrevivir. Brittany tuvo suerte. Sobrevivió al incendio. Trágicamente, Joshua, de 17 meses, no lo logró. Finalmente salieron los médicos y me dijeron que había fallecido. Me preguntaron si quería verle. Me recomendaron que no lo hiciera, pero que podía hacerlo si quería. No lo hice. Sí, yo lo quería muchísimo. Lo quería tanto como si fuera hijo mío. Lo quería mucho. Deseaba que mi hermanito tuviese una vida larga, porque apenas había vivido. Era demasiado pequeño para morirse. Cuando se extinguió el fuego, la policía encontró pruebas de que el incendio se había iniciado en el armario del cuarto de los niños. Al principio pensaron que Brittany había estado jugando con cerillas, pero cuando investigaron el pasado de Terry Hinson, descubrieron una información que les hizo sospechar que podría tratarse de un asesinato. Brittany Hinson, que ahora tiene 8 años, recuerda el horrible incendio que había quemado su casa 4 años antes. Se quemó todo. Me había muerto y estaba en el cielo. Y le aseguro que es maravilloso. Había un río, y un arco iris, y puentes, y había oro. Y las casas estaban hechas de nubes, con los nombres de las personas que vivían en ellas. Yo soy especial porque estuve muerta y resucité. Por eso soy especial. Su hermano pequeño Joshua, de tan solo 17 meses, murió en el incendio. Le echo muchísimo de menos. ¿Por qué tuvo que morirse? Era demasiado pequeño.
En todos los casos de incendio, la policía intenta identificar la causa. Generalmente, las llamas son más fuertes en el punto o cerca del punto en el que se originan. Así que la habitación más dañada suele ser en la que se inicia el fuego. Los principales daños se produjeron en el dormitorio de Joshua, que estaba al final de las escaleras. Los investigadores encontraron una marca en forma de V en la pared del dormitorio de Joshua. Ese tipo de marca se produce cuando hay algo combustible contra una pared. Este descubrimiento indicó a los investigadores que el fuego se había iniciado en el suelo del armario y se había extendido al desván. En el desván había un cable eléctrico de cobre colgando que, según los investigadores, se había quemado en el incendio, pero no había sido la causa. Agentes especiales de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte y de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego colaboraron en la investigación. Eliminaron como causa el cable eléctrico y, al no poder determinar cómo se inició el fuego, llegaron a la conclusión de que alguien lo había provocado intencionadamente con una cerilla o un encendedor. El agente estatal me dijo que todo el que estuvo en la casa aquella noche era sospechoso, que podía haberlo provocado cualquiera que hubiese estado allí. Los investigadores hablaron primero con Brittany para ver si había estado jugando con cerillas aquella noche. Afortunadamente, ella dijo que no. Después preguntaron si el novio de Terry, Rodney, estuvo allí en el momento del fuego. Rodney tenía una buena coartada. Había estado pasando la noche en Flare Bluff con su hijo. Mucha gente le había visto. Pero los investigadores sospechaban de Terry, puesto que ella estaba durmiendo en el sofá cuando se inició el fuego, en vez de estar en su dormitorio. Y también descubrieron que algunos años antes había dado en adopción a 3 de sus hijos mayores. La razón por la que decidió dar a sus hijos en adopción era que deseaba lo mejor para ellos y ella no podía proporcionarles nada, ni siquiera una casa. No tenía trabajo, no tenía coche, no tenía dinero, no tenía de nada. La gente sacó la conclusión, por lo de las adopciones, de que podía haber sido muy capaz de haber matado al otro niño. Los testigos dijeron a la policía que Terry se había comportado de una manera extraña con lo del incendio. Su madre dijo que había estado deprimida y que le había estado llevando libros para que leyera por la noche. Y su novio dijo que ella quería dormir en el sofá. La gente decía que Terry no se estaba comportando como una madre que había perdido un hijo en el incendio, que allí estaba pasando algo raro. La culparon por el incendio. Decían que lo había provocado ella. Pero no es verdad. Ella no hizo nada. Terry negó tener nada que ver con la causa del incendio. En realidad, yo era la única sospechosa. Tenían que descartar a Brittany porque era una niña y no podía haber sido ella. Rodney no fue tomado en cuenta porque no estuvo allí. Estaba a unos 25 kilómetros de distancia. La policía detuvo a Terry Hinson acusándola de homicidio, tentativa de homicidio e incendio intencionado. Y su pesadilla continuó cuando su propio abogado contrató a un detective privado que dio la razón a los fiscales sobre la intencionalidad del incendio. Tardé mucho tiempo en comprender que mi abogado no iba a ayudarme. Al principio creía que iba a hacerlo, pero al final comprendí que no. Si era condenada, Terry podría verse enfrentada a la pena de muerte. Durante 61 días, Terry permaneció encerrada en la celda de una prisión de Carolina del Norte, esperando a ser procesada por homicidio e incendio intencionado. Después, Terry fue puesta en libertad bajo una fianza de $200.000 y arresto domiciliario. Y con nadie a quien recurrir, Terry decidió hacer sus propias investigaciones sobre el incendio que había acabado con la vida de su hijo Joshua. Primero con su ordenador. Hizo una búsqueda en internet escribiendo la palabra fuego. Me pasé varios días, probablemente semanas,
buscando en Internet algo que pudiera servirme de ayuda. Yo no sabía muy bien cómo había que hacer para hablar con gente a través de Internet y además tampoco sabía qué decirles. La cosa iba lenta, hasta que Terry encontró un artículo escrito por un investigador de incendios de Sydney, Australia. Es un incendio accidental o provocado, escrito por Tony Cave. El artículo describía los errores comunes que cometían los investigadores a la hora de establecer la causa de un incendio sospechoso. Concretamente hablaba del papel de los prejuicios en la investigación de incendios. Por ejemplo, los investigadores de incendios tienden a buscar un pirómano y los investigadores del seguro tienden a buscar un posible fraude. El artículo recomendaba que los investigadores de incendios tuvieran conocimientos de química. Terry deseaba desesperadamente ponerse en contacto con el autor. Yo no sabía lo que era un email. Cuando vi el sobrecito en la pantalla pinché en él y me salió como una página en blanco en la que tenía que escribir algo y di por hecho que eso era lo que tenía que enviarle, aunque seguía sin entender cómo iba a poder responderme. El autor, Tony Cave, le respondió, pero como vivía en Australia, le recomendó al doctor Gerald Hurst de Austin, Texas. El doctor Hurst había obtenido un doctorado en química en Cambridge y aceptó estudiar el caso de Terry. Una madre que incendia su casa para matar a sus hijos. Es bastante raro, muy raro. Terry envió al doctor Hurst toda la información que tenía sobre el incendio. Después de leerlo todo, el doctor Hurst se quedó sorprendido de lo incompleta que había sido la investigación local. Decidí concentrarme en el desván, precisamente porque apenas habían dicho nada sobre él en el informe de la investigación. En el desván estaba la clave de todo. El aislante del tejado estaba hecho de papel de periódico triturado, que había sido tratado con un producto ignífugo. El doctor Hurst consultó cuál había sido el estado del tiempo y descubrió que había pasado un frente huracanado por Tabor City, en Carolina del Norte, justo 6 semanas antes del incendio. Terry dijo que las lluvias torrenciales del huracán se habían filtrado por el tejado, causando importantes goteras en el techo de la casa. El doctor Hurst también encontró un viejo cable eléctrico carbonizado en el aislante del desván. Terry le contó a Hurst que habían tenido algunos problemas con la luz la noche del incendio. Su rizador de pelo se había parado varias veces aquella tarde. Y cuando apartó el radiador para que pasaran los bomberos, recuerda que estaba frío al tacto. Lo cogí con las 2 manos, lo quité de en medio y después fue cuando me di cuenta de que lo normal era que hubiera estado caliente. Se había apagado por fallo eléctrico. Eso significaba que el radiador había estado apagado al menos media hora antes de declararse el incendio. El doctor Hurst y el investigador de incendios Ken Gibson se desplazaron a Carolina del Norte para inspeccionar la casa de Terry. No creían que el incendio se hubiera iniciado como habían dicho los investigadores gubernamentales. En realidad es muy sencillo. Encierran a gente inocente en la cárcel o les obligan a hacer un trato por algo que no han hecho. Después de que Terry Hinson fuera acusada de incendio intencionado y del asesinato de su hijo Joshua de 17 meses, su única esperanza era un científico que había encontrado a través de Internet. Jerry Hurst es uno de esos hombres que de pronto salen de la nada y resulta que te resuelven el problema. Los hallazgos de la Oficina Estatal de Investigación y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se basaban en la teoría de que el fuego se había iniciado en el suelo del armario del dormitorio. Y al no poder encontrar una causa, decidieron que el incendio había sido provocado deliberadamente. Los de la ATF se hacen llamar investigadores de incendios intencionados y los investigadores estatales también. Eso es lo que buscan, incendios provocados. Están entrenados para eso.
Eso es para lo que se preparan, para cazar pirómanos. Lo que hace falta es un investigador de incendios que establezca la causa del incendio. El Dr. Hearst encontró pruebas de la existencia de goteras en la casa alquilada de Terry, y la investigación reveló que la lluvia había arrastrado el producto ignífugo del aislante de papel. También encontró pruebas de problemas eléctricos el día del incendio. El secador de pelo de Terry misteriosamente se apagaba y se encendía. Y durante el incendio, cuando Terry apartó el radiador, estaba frío al tacto. Esto indicaba que el radiador había estado apagado al menos media hora antes del incendio. El radiador estaba conectado a un enchufe originalmente diseñado para 15 amperios. En el cajetín había un fusible de 30 amperios que se había quemado. Eso significa que el cable está soportando más corriente eléctrica de la que le corresponde, y cuando se recarga, se calienta y se quema. ¡Qué barbaridad! Un radiador de 1500 vatios conectado a un cable que jamás había soportado semejante voltaje. Y la cuestión era si el cable eléctrico que había en el armario era el que alimentaba al radiador. Porque en tal caso había una correlación. Había una causa y un efecto. Y eso es exactamente lo que descubrió. El cable del desván alimentaba el enchufe utilizado para el radiador y para el secador de pelo. Eso fue realmente la guinda del pastel para nosotros. Teníamos un origen, una causa que no podía ser rechazada científicamente, y teníamos una conexión entre lo que ocurrió aquella noche y lo que había ocurrido antes. Y eso nos proporcionó un argumento sólido para declararlo como un incendio accidental. El Dr. Hearst cree que varios factores dieron lugar a una cadena de acontecimientos que culminó con un incendio fatal. El agua caída en el tejado arrastró el producto ignífugo del aislante de papel en el desván y después erosionó el viejo cable eléctrico. Con el tiempo, el agua de la lluvia tocó la parte expuesta del cable eléctrico y este se incendió, quemando las vigas de madera del desván y dejando marcas de carbón. La madera no es conductora de la electricidad, pero el carbón sí. El Dr. Hearst sostiene que cuando Terry enchufó el radiador de 1500 vatios aquella noche, se recalentó el cable eléctrico del desván y se incendió. Las chispas alcanzaron al carbón, lo cual prendió fuego al aislante de papel que había sobre el armario del dormitorio de Joshua. Un techo de madera que ya ha prendido fuego repentinamente da lugar a una catástrofe en pocos minutos. Las brasas cayeron por un agujero del techo hasta el suelo del armario. Las llamas no habían ido hacia arriba, según habían dicho los investigadores locales. Ken Gibson sostiene que los investigadores de incendios se precipitaron en sus conclusiones. De modo que, para ellos, todo lo que no coincidiera con su teoría sobre cómo había comenzado el fuego no era una prueba, solo era algo que estaba allí. El Dr. Hearst envió a la Fiscalía una crítica a la investigación gubernamental, en la que decía que sus conclusiones se habían basado en ciencia basura. El cable no solo estaba quemado y retorcido, sino que tenía unas marcas que podrían haber sido causadas por el fuego, pero que también podrían haberlo provocado. No se sabe, pero ese cable pasaba justo por el centro del agujero del techo. ¡Qué coincidencias! Afortunadamente, el fiscal general estudió el informe del Dr. Hearst, realizó su propia investigación y retiró los cargos contra Terry Hinson. Pero para cuando acabó todo, ya había perdido su casa, a su hija y casi su libertad por culpa de una conclusión inexacta, de un análisis defectuoso. La investigación de incendios
En general es la ciénaga de la investigación forense. De hecho, muchos científicos forenses se niegan a reconocer la investigación de incendios como una ciencia forense. Yo creo que la historia de Terry es, en muchos aspectos, heroica. No era una mujer muy educada, aunque era extremadamente inteligente. Y había tenido los suficientes conocimientos de informática en el colegio para saber que si iba a estar en arresto domiciliario, iba a necesitar algo que le pudiera poner en contacto con el mundo, aunque solo fuera un ordenador con correo electrónico. Hay gente en la cárcel que está pasando por lo que yo pasé, solo que no cuentan con ayuda, no saben cómo conseguirla y no tienen dinero suficiente. Eso no es justo. Terry Hinson disfruta de la libertad y del tiempo que pasa con Brittany. Sin embargo, piensa en Joshua todos los días. En cómo estaría ahora y qué clase de chico sería. Recordaba los buenos tiempos. Miro a mi alrededor y le veo por todas partes. Me lo imagino correteando por ahí y jugando con el perro. No es justo.